Perfecto, ¿qué tal? Buen día a todos. Muchas gracias por participar de esta nueva charla del ciclo virtual de ACITEC, de Rama en el contexto de ACITAL. Bueno, hoy tenemos el honor de tener como disertante a María José Morilla. Ella es biotecnóloga, doctora en Ciencias Básicas y Aplicadas de la Universidad Nacional de Quilmes. Es investigador independiente del CONICET con más de 55 publicaciones en revistas internacionales, profesora asociada de Química de la misma universidad. Además es codirectora del Centro de Investigaciones y Desarrollo de Nanomedicinas de la misma universidad, coautora de 6 capítulos de libros de la especialidad, así que para nosotros realmente es un honor. Hoy nos va a hablar sobre modelos de barreras anatómicas, epitelio intestinal y respiratorio, y su uso para evaluar nanomedicinas. Así que te damos, además, integrante de la rama desde los comienzos. Así que bueno, muchísimas gracias, María José, por participar hoy y darnos toda tu sabiduría. Bueno, muchas gracias a todos, buenos días a todos. Muchas gracias Silvia, Marcelo, Susana, Pablo, y Mónica, Eduardo, y no me quiero olvidar de nadie, por darme este lugar. Muchas gracias por haber generado este espacio de encuentro. Perdón si no mencioné a alguien, que seguramente me olvidé de alguien que no mencioné, Ernesto. Y bueno, arranquemos con esto. Voy a compartir la pantalla. Miren que estoy dando clases por Zoom, pero yo me puse nerviosa. Bueno, a ver, vamos a arrancar. Ahí ven la presentación. ¿Se ve? Necesito que alguien me hable porque desde acá no veo. Sí, se ve perfectamente. Sí, se ve perfecto. Dale, espera que lo pongo solamente. Ahí exacto, estamos. solo en modo presentación. Sí. Ahí está, sí. Okay. Ahora se ve perfecto. Ahí está, María. Bueno, espero no aburrirles demasiado y no hablar también demasiado, que es uno de mis defectos, hablo demasiado. Bueno, como ya dijo Silvia, mi campo en realidad de conocimiento es la nanotecnología, en particular la nanotecnología aplicada al desarrollo de nanomedicinas, y el tema del uso de modelos alternativos o el desarrollo de sistemas o modelos alternativos al uso de animales es una cuestión que nació dentro de lo que ahora es el centro hace ya algunos años, cuando veíamos que realmente el uso de animales no era suficiente para responder a todas las preguntas que teníamos, sobre todo cuando queríamos evaluar la toxicidad, la penetración y la efectividad de distintos nanomateriales. Sumado a eso, hay un gran compromiso personal para que se reduzca el número de animales en investigación, particularmente, que es mi área de trabajo y mi área de expertise. Personalmente pienso que se usan demasiados animales en experimentación sin una buena justificación. Muchas veces me he topado con papers o proyectos donde prueban una gran cantidad de animales, estrategias que ya de movida uno piensa o sabe que no van a ser exitosas. Entonces, desde mi lugar y desde el lugar del centro queremos fomentar este uso, el desarrollo y uso de estas plataformas, sobre todo entre los colegas investigadores. Bueno, habiendo dicho esto, voy a hacer una breve introducción, que obviamente todos conocerán si no es esta diapositiva, lo que voy a querer decir acá. Esto lo saqué del director del NIH, esto es del año, creo que 2000, tiene datos del 2016, pero esto es del año 2018. Todos saben que obviamente para el desarrollo tanto de un medicamento como de una vacuna, empiezan con los ensayos preclínicos, donde en animales hay que demostrar la seguridad y la eficacia, y recién a partir de que se haya demostrado eso, certeramente se puede avanzar hacia los ensayos clínicos, fase 1, 2 y 3, y fase 4 que ya se hacen sobre los productos comerciales. A pesar de eso, la mayor parte de las sustancias que se prueban fallan, solo con suerte el 5% o 1 cada 10.000, mejor dicho, de los productos que se testean en el laboratorio llegan a la clínica, y muchas de esas fallas ocurren en la fase 3. De hecho, yo estuve preparando unas charlas para nano y COVID y en vacunas, y justamente una de las grandes cuestiones que están diciendo es,
ojo con lo que estamos diciendo porque tenemos que esperar los resultados de fase 3 para estar muy seguros de que son seguros. Bueno, acá tenemos algunos ejemplos de cómo en los clinical trials fallan cosas que han sido efectivas en animales, y cómo incluso cuando estas cosas se venden también siguen fallando. Con lo cual, claramente, acá hay un problema de modelos. Ustedes saben mejor que yo que el Alzheimer, muchos tipos de tumores, la diabetes, todos tienen cura. Sí, en los modelos animales que se usaron para demostrar eso, por supuesto. Sin embargo, esas enfermedades todavía no tienen cura en humanos. Y una de las explicaciones es que los modelos que estamos usando, los modelos preclínicos, no son adecuados para recapitular toda la enfermedad en un humano. No son iguales inmunológicamente, fisiológicamente, las enfermedades muchas veces son diferentes. Así que realmente estamos enfrente de un problema. Voy a decir una cosa en el medio. Por supuesto que los modelos animales han sido importantes para el desarrollo de un montón de medicamentos, por supuesto. ¿Que lo van a seguir siendo? Claro que sí. De hecho, hoy tenemos vacunas en fase 3 gracias al desarrollo de modelos animales, como los ratones que expresan la famosa enzima convertidora de angiotensina 2, o los primates no humanos. Ahora, realmente hay un cambio de paradigma a nivel mundial, hace varios años, y yo creo que nosotros en Argentina tenemos que seguir esta corriente, que es lograr construir modelos más humanizados, con distintas estrategias, ¿no? Desde modelos computacionales, a hacer mejores estadísticas, pues eso también es toda una parte del problema que yo no voy a abordar. Muchas veces los investigadores, las estadísticas que hacemos no son correctas, el número de animales que usamos tampoco son correctos, y las conclusiones que sacamos, por ende, tampoco lo son. Pero en esta charla en particular, obviamente, yo me voy a dedicar a contarles qué hicimos nosotros, desde nuestro pequeño punto, nuestro pequeño lugar en el mundo, en el desarrollo de modelos de barreras. Y como si eso fuera poca dificultad para los tratamientos, o las moléculas convencionales, cuando hablamos de nanopartículas, o mejor dicho, de nanomedicina, que es la combinación de un principio activo en una nanopartícula, un nanomaterial, bueno, los desafíos son todavía mayores. ¿Por qué? Bueno, por ejemplo, porque las nanopartículas no van a tienen la capacidad de ingresar a todas las células. Todas las células tienen la potencialidad de engrosar nanopartículas. Y además de eso, porque se mueven por movimientos convectivos y no por difusión. Y además de eso, por ejemplo, cuando se habla de cáncer, los modelos Xenograft no sirven de ninguna manera como predictores de la actividad de las nanopartículas, más allá de que cuando vemos la bibliografía está lleno de artículos que dicen que con las nanopartículas A, B, C curan un montón de tipos de tumores. Entonces realmente estamos en un desafío, en un problema que yo creo que si somos conscientes como investigadores tenemos que encarar. Bueno, esto era simplemente una cuestión de números para que nos demos cuenta. Esto está sacado de una página de Gran Bretaña, del año 2019, para que nos demos cuenta que casi el 60% del uso de animales es en investigación. Y casi todos estos animales, por supuesto, son ratones, aunque también se utilizan otro tipo de especies. Bueno, dicho esto, es que en nuestro programa promovemos el desarrollo y empleo de estos métodos alternativos. En particular, yo hoy les voy a hablar de dos modelos que hemos desarrollado en los últimos años, que son muy simples y que estamos trabajando en mejorarlos, de barreras anatómicas. ¿Qué son las barreras anatómicas? Las barreras son todas aquellas que nos separan del entorno. La piel, básicamente la piel y las mucosas. Bueno, en este caso yo le voy a hablar de las barreras de epitelio intestinal y de la barrera de epitelio respiratorio. ¿Por qué son importantes? Bueno, para el uso o para nuestro trabajo en particular, porque nosotros, alguna de las líneas que tenemos de trabajo es obviamente sobre nanomedicinas orales para ciertos tratamientos, por ejemplo, de enfermedades inflamatorias crónicas, como el Crohn o la colitis ulcerosa, y por otro lado tenemos una línea bastante desarrollada de nanomedicinas inhalatorias. Por eso el desarrollo de estos dos modelos. Bueno, el primer modelo que les voy a contar es acerca del modelo intestinal que desarrollamos, que
su uso, su empleo para el testeo de ciertas nanopartículas lo hemos publicado recientemente. Y brevemente, este modelo es muy simple y se basó en este trabajo publicado en Toxicology in Vitro en el año 2017, que trata del desarrollo de un cocultivo, en realidad, que podría mimetizar el intestino en condiciones humanas, en condiciones normales o sanas y en un estado inflamatorio. Básicamente se trata de un cocultivo de 2 líneas celulares, las famosas CACO2, pero vamos a hablar brevemente de ellas, y unas células derivadas que se transforman en macrófagos, que son las THP1 diferenciadas. Les voy a contar, esperen un poquito porque acá hay alguien en el chat, no sé si me están... Ok. Bueno, bien, como les decía entonces, se trata de un cocultivo, células CACO y THP1 diferenciadas. Esperen que se me trabó todo. Dame un segundo que me parece que... Ahí están. Ahí estamos. Bueno, este cocultivo se forma en 3 pasos. En el primer paso tenemos que cultivar a las células CACO2 sobre estos insertos. Estos son los famosos insertos que contienen en su base una membrana semipermeable, las membranas pueden ser de distintos materiales, tienen diferente tamaño de poro, y se colocan adentro de estos wells o pocillos en placas de distintos números. En este caso usamos estos, se denominan comercialmente, la marca es Transwells, pero hay otras marcas, estos son de 0,4 micrones, esta membrana y es de PET. Y aquí se cultivan las células CACO2. Las células CACO2 son células que provienen de un adenocarcinoma colorectal de epitelio humano, son muy utilizadas como modelo justamente para hacer estudios de biodisponibilidad o de toxicidad intestinal. Y una de las ventajas que tienen estas células es que son muy accesibles y se pueden mantener muy fácilmente, o sea, son líneas celulares. Y aquí vale la pena que haga esta aclaración, porque en nuestra otro desarrollo, que es el desarrollo de un modelo de piel tridimensional, uno de los problemas que hemos tenido es el acceso a las células. Como esos modelos se hacen con células primarias, que tienen que provenir justamente de humanos, sanos, bueno, particularmente sanos para esos modelos, bueno, el acceso a esas células es bastante complejo. Así que la ventaja de este modelo es que usamos líneas celulares. Estas células, cuando se cultivan en estos insertos, espontáneamente van a diferenciarse en un fenotipo de tipo enterocito, van a formar las uniones estrechas entre ellas, y en este contexto tienen esta buena funcionalidad y correlación con el tejido humano. Bueno, básicamente el primer paso es sembrar estas células en los insertos y crecerlas durante 20 días. Durante esa fase de crecimiento se hace un seguimiento a través de la medida del TER. El TER es la resistencia eléctrica transepitelial. Estas células crecen, es una monocapa que crece en una empalizada, y justamente la resistencia eléctrica transepitelial es una medida de cómo esta empalizada se está formando, cuán fuertemente es esa empalizada. A medida que transcurre el tiempo, esta medida, la resistencia eléctrica va creciendo, porque las células van creciendo y formando uniones estrechas, por lo tanto, impidiendo el pasaje de la corriente de un lado superior a un lado inferior. Ahora lo vamos a ver más claramente en esta diapositiva. Al día 0 tenemos las células crecidas sobre estos insertos, estas hueles está aquí, que se coloca dentro del huelo del pocillo. Al día 15 ya tenemos a todas las celulitas unas al lado de la otra, comenzando a formar las uniones estrechas entre ellas, la empalizada, y al día 20, además de eso, las células empiezan a mostrar el fenotipo típico de las microbrillosidades. Este es un ejemplo de cómo esa resistencia eléctrica transepitelial va creciendo a medida que transcurre el tiempo y se forma esa empalizada. Al mismo tiempo, a medida que esa empalizada justamente se forma, va a evitar el pasaje de pequeñas moléculas. Y esto es los 2 principales parámetros que tenemos para determinar que realmente estamos en presencia de un cultivo de células CACO que lograron
diferenciarse y transformarse en algo similar a un intestino. Además de eso, hicimos microscopías electrónicas, donde se pueden ver las microvellosidades que desarrollaron las células K con estas condiciones, se pueden ver, no sé si ahí se logra ver, una unión estrecha, un canal entre dos células, interdigitaciones, todos aspectos que demuestran que está bien formada este símil intestino. Bueno, estas son microscopías de fluorescencia, se ven los núcleos, se ve la formación de los filamentos de la actina. Ahora bien, esa es la primera parte. La segunda parte era el crecimiento de los macrófagos. Bueno, las células THP1 son monocitos humanos que crecen en suspensión, como se lo muestra acá, y se los transforma a macrófagos a través de la incubación con el PMA o el acetato de fosfolipidirato durante 24 horas. Cuando los monocitos se transforman, ahora ya no crecen más en suspensión, se adhieren a la placa, los ven ahí adheridos, y además se corrobora que esto es así, por ejemplo, tiñéndole, o mejor dicho, determinando la expresión de marcadores específicos sobre la superficie, como es el CD14. Entonces tenemos estas dos líneas celulares, y el tercer punto es unirlas en un mismo trasvuelo. En el compartimiento vasolateral, que se llama este que está acá, que sería el WEL, se colocan las células THP1, que ya están diferenciadas a macrófagos, y en el trasvuel están las CACO2 que estuvieron crecidas durante 21 días. Este sería el cocultivo en estado normal o sano, por así decirlo. Bueno, nosotros lo que hicimos fue además inducir un estado inflamatorio a través de la estimulación de los macrófagos con lipopolisacáridos. Bien, ¿y qué es lo que vimos o qué medimos para saber si esa inducción era correcta? En primer lugar, medimos la liberación de interleuquinas. En el compartimiento apical, es decir, el compartimiento que está en contacto con las células CACO, vimos que tras 24 horas de incubación con LPS, recuerden que el LPS estaba en el compartimiento vasolateral, hay inducción de la interleuquina IL-8 de una manera significativa, y además en el compartimiento vasolateral, que es donde están los macrófagos, TNF-alfa. Acá el mecanismo es así, los macrófagos se activan por LPS, liberan TNF-alfa, y el TNF-alfa estimula a las células CACO para que liberen interleuquina 8. Esto a su vez está asociado a dos cosas importantes. Una es la generación de especies reactivas de oxígeno por parte de las células CACO, y otra es la disminución significativa de esa resistencia eléctrica transepitelial, lo que significa el incremento de la permeabilidad de la barrera. Bueno, esto además estuvo acompañado también por modificaciones morfológicas, como una disminución, o más que disminución podemos decir una desorganización de las microvellosidades, y también una desorganización de los filamentos. Con estos parámetros que hemos medido podemos decir que este modelo estaría simulando las condiciones, al menos en parte, obviamente, que se dan en enfermedades intestinales inflamatorias, como dije anteriormente. Y bueno, una vez que tuvimos este modelo desarrollado, obviamente que el siguiente paso fue testear nuestras nanopartículas. En esto no los voy a aburrir. Obviamente que el primer punto es testear siempre la viabilidad por distintos métodos, NTT, LDH, y después lo que testeamos fue la capacidad que tenían distintas nanopartículas de revertir este estado inflamatorio, midiendo la liberación de interleuquina, la reducción de especies reactivas de oxígeno, la reversión un poco del TER, y la penetración y captura a través de, tanto la penetración a través de la monocapa de células CACO, como la captura por las células THP1 que estaban abajo. No los voy a aburrir con esto, hemos encontrado que un cierto tipo de nanopartículas tienen capacidad de mejorar todos estos parámetros. Bueno, también hicimos un estudio de microscopía, donde vimos y analizamos qué pasaba con las uniones estrechas, con las microvellosidades y las interdigitaciones, con los distintos tratamientos, y obviamente que observamos que los parámetros que antes medimos también se vieron reflejados en una mejora morfológica, tanto en estas microscopías electrónicas como con estas tinciones fluorescentes. Se observa en el modelo normal, el modelo no tratado, es decir, el modelo
con el EPS, en rojo siempre se ven los filamentos de actina, en azul se ven los núcleos, fíjense que se ven como zonas oscuras, esto significa que estas células CACO están justamente separándose, hay problemas ahí, vean acá que hay agujeros, y los tratamientos, en particular este tratamiento, mejora esa barrera. Bueno, eso es respecto del modelo de epitelio intestinal. No sé si voy muy rápido, a ver, ¿alguien me dice algo? Está perfecto, y por el momento no hay preguntas, así que cualquier cosa, Majo, Bueno, te detenemos, si hay preguntas. Bueno, pero igual mejor las hacemos al final, si les parece. Perfecto, sí. Pueden escribirlas en el chat, y si no, las hacen después al final en forma oral. Gracias. Bueno, ahora vamos a pasar al modelo de epitelio pulmonar. Bueno, antes de pasar al modelo en sí mismo, les cuento que parte del estudio, que es bastante más amplio que esto que yo les voy a mostrar, el desarrollo de formulaciones nebulizables, fue justamente encarar dos cosas. Una es la interacción con el epitelio pulmonar, o mejor dicho, con el epitelio respiratorio, ahí está mal escrito, perdón, el epitelio respiratorio, y la otra parte fue el estudio del impacto de las nanopartículas sobre el surfactante pulmonar. Ustedes saben que en los alvéolos tenemos un surfactante que justamente lo que hace es disminuir la tensión superficial, y de esa manera nosotros podemos respirar. Entonces, cuando pensamos en desarrollar cualquier cosa, pero en este caso en particular, nanopartículas que sean nebulizables, tenemos que sí o sí conocer si esas nanopartículas van a tener un impacto sobre ese surfactante pulmonar. Porque en el caso de que lo disrumpa o lo cambie su composición por alguna manera, eso podría tener un impacto directo sobre la capacidad respiratoria. Entonces, el primer trabajo que publicamos en este aspecto, hoy no voy a hablarles de esto, después si quieren en otra charla puedo contarles este trabajo, o lo pueden bajar y ver, pero en la primera parte del estudio, del trabajo que hicimos en el desarrollo de estas nanomedicinas nebulizables, es justamente el impacto que tenían sobre el surfactante pulmonar. Y eso también es parte de un método alternativo, justamente. Bueno, pero en particular, habiendo dicho esto, hoy les voy a contar el modelo también muy simple, como el que les acabo de contar, que desarrollamos en el laboratorio de epitelio respiratorio. Y lo que les voy a mostrar ahora no está publicado, sí está haciendo en este mismo momento, estamos corrigiendo un manuscrito que yo calculo que en muy poco tiempo va a ser enviado para su publicación, y justamente se trata de nanovesículas, en este caso con curcumina, pero también tenemos resultados con dexametasona, nebulizables como agentes antiinflamatorios. Lo digo porque en este momento está bastante de moda, de hecho acabo de leer el tema de la dexametasona en pacientes de COVID. Bueno, pero pasando al tema que nos toma hoy. En particular, por eso yo decía, vamos a hablar de modelos respiratorios. Ustedes saben que el tracto respiratorio, bueno, consta de digamos que este tubo que sería la tráquea, que se va bifurcando hasta que finalmente llegan a las zonas donde ocurre el intercambio gaseoso, que son los alvéolos. Entonces el modelo que nosotros desarrollamos particularmente es un modelo de alvéolo. El modelo es un modelo de cultivo de células A549 en ALI se llama. ALI es una condición que es interfase aire-líquido, que simula justamente condiciones que se dan en el alvéolo, porque recuerden que el alvéolo, acá lo que está blanco es el aire, y acá es donde se produce el intercambio gaseoso. Los alvéolos están formados básicamente por dos tipos celulares, los neumonocitos de tipo 1, que son estos que están en azul, y los neumonocitos de tipo 2, que son los encargados de justamente producir el surfactante pulmonar. Además hay infiltración de macrófagos, pero básicamente lo que forma la estructura básica del alvéolo son estos dos tipos celulares. Bueno, este modelo lo hicimos tomando como referencia básicamente estos dos artículos. En realidad este lo vi después, pero básicamente este review, donde se revisan todos los modelos que existen, y este último, que en realidad surge por un workshop que hubo acerca de
bueno, de todos estos modelos de interfase aire-líquido. Bueno, como les dije, el modelo está formado, también es un modelo que se forma usando estos sistemas de insertos, con membrana semipermeable, pero en este caso las células que se cultivan son otras. Estas células A549 también son células que están disponibles, son líneas celulares, son estables, son de un carcinoma de pulmón, y son representativas de monocitos de tipo 2, son aquellas células que generan surfactante pulmonar. Por eso son tan importantes para este tipo de modelos, porque no solo va a remediar la barrera, sino que además vamos a tener la presencia de esos surfactantes. Hay un poco de controversia acerca de la formación o no de esas uniones estrechas. Hay muchos artículos que muestran la formación de uniones estrechas, y hay otros que muestran que, si bien esas uniones se forman, no serían tan fuertes como en, obviamente, un alvéolo real. Pero es un modelo ampliamente utilizado. Bueno, el modelo es similar, se siembran las células sobre estos insertos, y este modelo en realidad dura un poco, es más corto, dura 5 días, al día 0 se siembran las células, se las deja 24 horas para que se adhieran, crezcan, y a las 24 horas se le coloca un medio de polarización que justamente va a inducir una diferenciación en estas células entre el sentido apical y el sentido basal. Al día 3 se quita todo el medio superior, ahí es donde se dice que se comienzan las condiciones de Ali, hasta el día 5. Al día 5 entonces tendríamos un epitelio similpulmonar. Bueno, lo que nosotros hicimos es, otra vez, es inducir una inflamación a través de la presencia de lipopolisacarina. Acá debo decir que hay distintos artículos, van a encontrar también artículos que inducen inflamación con interleuquina 1 beta o TNF-alfa. Bueno, nosotros encontramos que el LPS en ciertas condiciones también induce estos fenotipos inflamatorios. Y al día 6, nosotros vamos a hacer los ensayos con nuestras nanomedicinas, en este caso por vía de nebulización. Directamente se va a través de un dispositivo, un nebulizador de malla vibratoria, se van a nebulizar las formulaciones, well por well, durante un cierto tiempo. En ese tiempo nosotros podemos medir la dosis, porque podemos calcular, podemos tomar de acá gotas, bueno, eso lo hemos hecho, y saber cuántos materiales nebulizados, si en esa nebulización el material está bien, está mal, se rompió, bueno, esas ya son cosas más de la nanotecnología que en este caso no se las voy a explicar porque no viene al caso. Pero entonces este sería el modelo desarrollado, y la importancia de este modelo es que si ustedes revisan la bibliografía, está más que claro que hacer este ensayo en condiciones sumergidas, se llama, o sea, todo esto en suspensión y colocar las nanopartículas no tiene nada que ver con hacer un ensayo justamente en condiciones ALU, donde es más realista tanto la condición de exposición como la condición en la cual están las células, porque este tipo de células, cuando justamente se las somete a esta interfase aire-líquido, desarrollan un fenotipo mucho más parecido a lo que sería un alveolo. Bien, también hicimos medidas de TER y de pasaje de esta molécula de pequeño peso molecular, que es el Lucifer Yellow, y bueno, finalmente les voy a contar brevemente los resultados. A ver, síganme acá con el cursor. Acá lo más importante es lo siguiente. Cuando hay inducción del EPS, hubo una reducción significativa del TER, lo que significa que el LPS realmente está generando una disrupción de la barrera, y en particular lo que aquí observamos es que con esta formulación, y también como control con la dexametasona, esa barrera revierte donde es tratada, o sea, esa barrera se vuelve a sellar, revierte la disminución del TER, cuando esa barrera es tratada con estas formulaciones. Por otro lado, también observamos que el LPS incrementa el pasaje de esta molécula de bajo peso molecular, que es el Super Yellow. Obviamente que esto siempre está acompañado de esto, es una verificación. Si hay un descenso del TER, significa que la barrera se abrió, por lo tanto, existe la capacidad de que las moléculas permeen, y otra vez vemos que nuestras formulaciones logran
cerrar esa barrera, es decir, logran, en este caso, impedir el pasaje de luz inferior. Bueno, acá tenemos microscopías, donde obviamente también lo que vemos, fíjense, estas dos imágenes son del control, celular control, sin LPS, con LPS, fíjense que estas 24 horas de tratamiento con LPS, fíjense cómo se forman estas manchas negras. Hay efectos deleterios sobre la barrera epitelial. Lo vemos acá, lo vimos recién con el TER, lo vimos con el pasaje de Lucifer Yellow, y lo volvemos a ver acá con una imagen. Bueno, y estos son los distintos tratamientos, que algunos logran mejorar esta barrera, pero no del todo, y nuestro tratamiento en este caso, que logra mejorar aún más esta barrera. Bueno, estas son tinciones del núcleo, en azul vemos el núcleo con Hoech, y en rojo vemos la membrana citoplasmática. Bueno, y finalmente la famosa medida de citoquinas, donde claramente vemos que en este caso acá tenemos el control, vean esta, y con el EPS hay una inducción de interleuquina 8, una inducción de interleuquina 6, son dos marcadores típicos de que se generó un estado proinflamatorio en este tipo de células. Bueno, y cómo nuestras distintas formulaciones logran en distintas medidas disminuir la generación de estas interleuquinas proinflamatorias. Bueno, eso es básicamente lo que les quería decir de estos dos modelos que desarrollamos, y si les parece podemos discutir brevemente cuáles son las limitaciones de estos modelos. Bueno, la primera que yo veo es que son estáticos, y los modelos estáticos tienen muchos problemas, sobre todo en el intestino, no están las fuerzas de cizalla que normalmente a las cuales están sometidas las células, no hay un flujo del material en el modelo de intestino sobre todo, no se logran reproducir las microvellosidades, que son importantes en un modelo de intestino, falta un ambiente tridimensional, es decir, en estos modelos que yo les mostré no hay una matriz extracelular, no están contenidos en la misma barrera otro tipo de células, por ejemplo, productoras de mucinas, eso para el modelo de intestino, para el modelo de pulmón, bueno, esas células sí producen mucus, así que eso no sería problema, pero en el modelo de pulmón no hicimos un modelo que tenga infiltración de células inmunes. Bueno, todo este tipo de cuestiones hace que estos dos modelos sean muy simples, que permitan obviamente predecir algunas cosas, pero están muy lejos de ser modelos que remedien todos los aspectos, tanto el intestino como el pulmón. Es una primera aproximación. En este contexto es que hemos dado el paso, y aprovecho para decir, porque le vi la carita por ahí, hace ya creo que un año, si no me equivoco, un poco más de un año, que estamos trabajando con ADEN para intentar reproducir estos dos modelos en un sistema de microfluídica. Bueno, que nos permiten por lo menos ensayar condiciones de flujo, que son súper importantes. Por ejemplo, en condiciones de flujo, el cultivo de células CACO, en vez de durar 21 días, dura 5 días. Y eso es súper importante, porque va a permitir hacer un nene mucho más grande, y porque durante 21 días hay un alto riesgo de que se contamine todo, y que haya que tirar todo y volver a empezar. Y además, en condiciones de flujo, sí se pueden, por lo menos por bibliografía estoy hablando, reproducir morfología de microvellosidades, porque las células, cuando están cultivadas en flujo, desarrollan fenotipos diferentes a cuando están cultivadas en condiciones estáticas. Bueno, estamos trabajando en eso. Este año, bueno, a todos nos agarró todo esto de la cuarentena, así que, bueno, espero que no sé si antes de fin de año tendremos novedades de cómo van los prototipos que estamos desarrollando. Y si no, quedará para el año que viene, para una charla para el año. Seguramente el año que viene de algo les vamos a hablar. Bueno, y finalmente para terminar, quiero decir que hay una puerta al final del camino, que es muy difícil, que es verdad que requiere mucho dinero, mucho más dinero que agarrar a los animales y darles algo por la vía oral, pero que hay alternativas. Hay que trabajar mucho, estamos en el sur del mundo y todo es difícil, desde los insumos, los reactivos, todo es complicado, pero bueno,
nada, quiero terminar la charla dándoles una visión de que no tenemos que, yo creo que está bueno juntarse, y que si podemos colaborar en el desarrollo de estas cosas, y que cuanto más ampliamente sean conocidas y más ampliamente sean usadas, mejores modelos podremos desarrollar. Bueno, estos somos nosotros, y hace poco tiempo que, aprovechando la pandemia, hicimos un Instagram, así que si alguien nos quiere seguir, bienvenido. Bueno, muchas gracias. ¿Tienen dudas? Voy a dejar de, si les parece, dejar de compartir. A ver, ¿dejé de compartir o no? Sí, María Sí, José, muchas gracias por... Bueno, hablé muy rápido. No, perfecto. No, estuvo perfecto, muchas bueno, gracias. Muy claro. A veces me acelero porque digo, quiero decir todo y que me alcance el tiempo. No, pero, bueno, no sé si tienen alguna duda. Yo tengo muchas, así que no sé si les voy a responder. Ahora, digamos, podemos hacer las preguntas en forma oral. Lo único que les pedimos, por favor, es que hagan la pregunta y silencien el micrófono para así después no empiezan a haber interferencias y podemos escucharla bien a María José cuando responda, por favor. Hola María José, felicitaciones. Pablo, ahí la dejé escrita la pregunta, no sé si la querés hacer desde ahí o... No, comentala. Bueno, nada, felicitaciones, realmente muy buenos los modelos, pero te quería preguntar, bueno, con un sesgo de pandemia, teniendo en cuenta el modelo respiratorio, ¿se podía traspolar la técnica utilizando células? O sea, no soy entendido en el tema, pero bueno, me hago una proyección. Utilizando células sanas, respiratorias, bueno, existen tratamientos y hay uno que está demostrando eficacia, que es justamente el aerosol de ivermectina y carragenina. ¿Vos creés que no? Y desconozco también si han hecho estudios in vitro o que en la fase preclínica, ¿cómo lo hicieron? Te lo pregunto directo porque, bueno, me surgió esa duda. ¿Crees que sería un modelo útil para testear esas drogas o otro tipo de drogas justamente en este tema del COVID? Mira, Marcelo, la verdad que la pregunta viene bárbaro, y debo decir que no hice una búsqueda que la tendría que haber hecho. Y no sé si en particular, vamos por partes. Primero, en general te digo que sí, que por supuesto que a mí me parece que es súper válido usar estos modelos antes de ir a los ratones, sobre todo con el tema de las cosas inhalatorias, que es todo un asunto, todos los veterinarios sabrán mucho mejor que yo que testear cuestiones inhalatorias es muy complejo, que hay todo un tema de regulaciones de cómo se tienen que hacer estos testeos para demostrar toxicidad. Yo no sé de eso, seguro Susana y los chicos saben mucho más de todas las regulaciones que yo no sé. De hecho, leí así rápidamente ayer de que no hay aún modelos in vitro aceptados, ¿verdad?, por las agencias regulatorias. Creo que hay modelos que se venden, API-EAR o algo así, no me acuerdo ahora el nombre, pero hay varios modelos comerciales que se venden para hacer testeos de toxicología respiratoria, pero creo que aún no hay ninguno, no hay un método aprobado. Después ustedes lo comentarán si es así, creo que es así. Están en vías de, tan cerca de hacerlo, pero creo que todavía no hay ninguno validado. Pero sí, Marcelo, yo creo que estos modelos son súper interesantes, importantes para el desarrollo de todas nanomedicinas y no nanomedicinas inhalatorias, y en particular el COVID. Yo lo que no busqué, empezaba la respuesta ahí, es si estas células en particular expresan esta enzima convertidora angiotensina 2, que es la famosa enzima por donde entra, ¿no es cierto?, a donde hace la unión, digamos, el virus a través de esta proteína de espiga que tiene. La verdad es que no sé si estas células lo expresan, pero si lo expresaran, por supuesto que es un modelo totalmente apto, donde vos podés infectar esas células, tenerlas infectadas y hacer los tratamientos, por lo menos in vitro, demostrar, sobre todo si es una nebulización, una cosa nebulizable, demostrar que es posible que ese tratamiento tenga alguna efectividad. Sí, yo creo que sí, que es totalmente válido. De hecho, no lo busqué, pero ahora que lo decís voy a buscar. Y lo mismo para intestino también están los... Sí, las CACO sí, las células CACO sí, las células CACO expresan esta enzima convertidora
de angiotensina 2, y de hecho son un modelo in vitro de infección. Lo que pasa es que el modelo que más se utiliza es las Vero, porque dan una mejor infectividad. Eso es lo que estuve leyendo. Pero las CACO también expresan, bueno, por eso también, de hecho, me voy de tema, ¿no? Por eso también hay mucha gente que presenta sintomatología gastrointestinal también. Claro. De hecho, esta enzima es bastante ubicua, está en bastantes lugares del cuerpo, no solo en el epitelio pulmonar o en el epitelio de los alvéolos. Y ese es uno de los grandes problemas. También es un gran problema para la nanomedicina aplicada a una terapia de COVID, porque como es tan ubicuo y puede estar en tantos lugares, es muy difícil hacer un target, donde justamente la clave de la nanomedicina es hacer un target. Pero si vos no tenés un solo lugar, un solo blanco terapéutico dentro del organismo, se vuelve más complejo. Pero bueno, ya me fui de tema, me fui para mi tema. Pero sí. Gracias. Sí, totalmente. Sí, me parece súper válido. Acá hay otra pregunta de Álvaro Jiménez que dice, si crees que se podrá adaptar a una situación patológica de fibrosis quística, o al menos aproximarla. Sí, Álvaro. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo te va? Ahí vi tu comentario, gracias por las felicitaciones. Sí. De hecho, he visto trabajos donde hay modelos de estos de fibrosis quística. Sí, viste que igual la fibrosis quística es compleja, porque vas a tener que usar seguramente células modificadas, sí, genéticamente, ¿no? Por el tema del mucus. Igual hay que ver el tema del mucus, porque recordad que en el alvéolo no hay mucus, hay surfactante pulmonar. Pero en la fibrosis quística, obviamente los alvéolos están inundados por mucus, porque tenemos ese problema, se forma ese mucus todo espeso y denso que inunda todo, se coloniza con bacterias, pero sí, he visto modelos, ¿sí?, de fibrosis quística. Sí, son muy interesantes. Sí, hay mucho para trabajar, en muchas áreas. Y después ahí sí, Susana... creo que Susana iba a decir algo. Sí, no, te felicito, me parece excelente, y aun cuando no podamos reemplazar en un 100% la información que uno tiene in vitro, muchas veces es mucho más limpia, porque no tenés tantas interferencias como el modelo animal, y vas al modelo animal y seguramente vas a tener que reducir, porque vas a una cosa por ahí específica, ya tenés todo el panorama y lo verificás y lo avalás por ahí con un modelo animal y vas a reducir significativamente, así que más que valioso. Y muchas veces uno cuando trabaja con un modelo animal termina... suponiendo, porque al ser tan complejo no puede discriminar muchas veces muchas vías, así que te felicito por el trabajo. La duda es, porque tal vez no presté atención cuando lo busqué, pero justamente en la barrera intestinal, que vos decís que, y es cierto, todo lo que es la mucina cumple un rol sumamente relevante en la ruptura de la barrera, y hay dos tipos de mucina y demás. No es habitual encontrar modelos in vitro que analicen ese aspecto, porque es complicado tener células caliciformes in vitro. ¿Sabés si hay algo de eso? O sea, porque no es habitual que uno encuentre bibliografía que encare ese tema, digamos. Sí, Susana, sí, hay modelos, pero tienen unas células que se llaman TH, si no me equivoco, TH29, una cosa así. Son células que producen mucus. De hecho, acaba de salir, no lo pude bajar porque todavía estaba en prensa, un artículo, después te lo mando, Susana, sí, de Frontiers, creo que, sí, Bioengineering, Frontier Bioengineering, de un modelo que incluye células CACO, células productoras de mucinas, de mucus, y macrófagos. No me acuerdo ahora si son macrófagos o son dendríticas. El tema de las dendríticas también son complejas porque hay que aislarlas, pero creo que macrófagos. De Bruno Sarmento, que no sé si lo conocen, pero la verdad es un tipo excelente que ha venido a la Argentina y ha venido a dar algunas charlas y trabaja en eso. Después te lo paso, Susana, pero sí, ahí se llaman cocultivos triple, TH29 creo que se llaman. La verdad que en este caso, mirá, no me acuerdo, pero te lo paso, Susana, sí. De hecho, alguna experiencia hemos tenido en hacer cultivos de caco con esas células, pero hemos tenido bastantes problemas. Claro, debe ser medio dificultoso, por eso sí, no es tan, sobre todo no es habitual. La puesta a punto de ese modelo es complejo, tenés que saber qué
qué cantidad, qué proporción de células ponés para que se produzca, claro, qué capa de mucinas, como vos decías, viste que tenés una capa más compacta y densa abajo, una capa más arriba. El intestino no es todo igual, distintas porciones del intestino tienen distintos espesores de mucina. El tema ese es muy complejo, y obviamente que la interacción de cualquier cosa con una capa desnuda de células caco no tiene nada que ver con una capa, con un modelo de caco con mucinas arriba. In vitro uno lo hace. De hecho, hay trabajos y buscan donde nosotros tenemos esas caco y les tiramos mucinas. Pero bueno, ¿viste? Tampoco es ideal. Entonces hacemos ensayos, ponele de penetración, o de toxicidad, o de lo que sea, pero en presencia de mucinas. Muchas veces tenemos en ausencia y en presencia y vemos la diferencia. Claro. Para las nanopartículas las mucinas son terribles. Porque imagínense que esas mucinas son unas redes, ¿no? Que capturan de todo, tienen algunos poros muy pequeños donde pueden pasar, por ejemplo, virus, de hecho los virus así nos infectan, pero las nanopartículas o pasan de largo y no se enteran de nada, o se quedan atrapadas en ese mucus. Así que es todo un tema del estudio de la interacción de las nanopartículas con las mucinas, es todo un tema aparte. Pero bueno, sí, esos modelos, después muchísimas te paso gracias. por mail si querés. Dale. Bárbaro, gracias. María José, Mariano Saborido quiere hacer algunas consultas. Mariano, si querés. Bueno, Mariano, hola, mucho gusto. Hola, primero felicitar a la doctora porque me pareció súper interesante. Bueno, me podés tutear y decirme doctora, está bien. María José, me pareció muy interesante. Yo soy del ANMAT, de la Dirección de Control de Biológicos y Radiofármacos del ANMAT, y por supuesto lo veo desde una visión quizás un poco regulatoria. Y usted me imagino que tiene muy sabido que uno de los principales desafíos que hay a nivel internacional es que no hay un consenso respecto de cómo regular las nanomedicinas, justamente por las características tan particulares que tienen respecto de otro tipo de drogas, a los que estamos más acostumbrados. Entonces, una de las preguntas que quería hacerle es si ustedes de alguna manera habían ya identificado cuáles son las necesidades desde el punto de vista de ciencia regulatoria, que uno podría decir, en función del desarrollo y la investigación de nanomedicinas para después poder eventualmente trasladarlo al ámbito regulatorio, donde además estamos convencidos de que tiene que existir una ida y vuelta entre ustedes, el ámbito científico académico y nosotros desde el punto de vista regulatorio. Esa era la primera pregunta. Y la segunda tiene que ver con que además ustedes habían de alguna manera hecho una revisión de qué materiales de referencia o documentos de referencia ustedes necesitarían como guía para llevar a cabo sus desarrollos, sus experimentos y demás. Bueno, Mariano, mira, a ver, desde un punto de vista, claro, ya aclaré, pero lo vuelvo a aclarar, yo soy investigadora, estoy dentro del laboratorio, no sé de regulaciones ni de nada, pero, lo que sé es que desde un punto de vista regulatorio se consideran a las nanomedicinas como non-biological complex drugs, lo que significa que son drogas complejas, pero no biológicas, no son anticuerpos monoclonales, pero en muchos aspectos se comportan de una manera similar desde el punto de vista regulatorio. ¿Por qué? Porque el producto es el proceso, entonces es en ese aspecto es el principal de por qué se las considera de ese modo. A nivel internacional, después si querés te puedo pasar el libro, se ha escrito, uno de los que está más metido en esto es Crommelin, no sé si has escuchado hablar de él, uno de los padres de los liposomas, se las considera de ese modo. Tanto FDA como EMA usan, si bien cosas diferentes, usan ciertos lineamientos similares, y básicamente es caso por caso. No es lo mismo un liposoma, en los cuales tenemos, si no me equivoco, alrededor de 20 en clínica hoy en día que se utilizan, nanopartículas de albúmina, o una micela. Eso es respecto de lo que sería más, que existe en el mercado. Hay alrededor de 70 nanomedicinas que se comercializan, que se usan en la clínica, que fueron aprobadas caso por caso.
Así que hay lineamientos, y son generales, y después hay que ver caso por caso. Y nosotros sí tenemos ciertas cosas que sabemos que si queremos hacer un tratamiento con una nanomedicina, vamos a usar algún compuesto, algo para fabricar esa nanomedicina que sea biodegradable, biocompatible, en lo posible que ya esté aprobado por FDA. O sea, sí, claro que hay un montón de lineamientos a nivel internacional. Y supongo que desde la ANMAT deben de seguir también esos lineamientos. Yo sé que hace unos años había toda una iniciativa en ANMAT para justamente trabajar el tema de las nanomedicinas y, bueno, enterarse, entender, ver las disposiciones de afuera, integrarlas adentro, porque sé que seguramente les están llegando cosas que quieren ser aprobadas o que quieren hacer ensayos clínicos y que necesitan tener todo ese tipo de información. Así que nosotros siempre hemos estado abiertos, de hecho hemos hecho escuelas donde ha venido un montón de gente, varias personas de ANMAT a estudiar, a aprender, porque sí, son cosas nuevas que hay que aprender y hay que estudiarlas. Estaría buenísimo si en ANMAT hay algún tipo de iniciativa para generar un núcleo de gente que trabaje en esto, ¿no? Desde distintos puntos de vista, porque obviamente no es lo mismo una nanopartícula que va a ser usada en un tratamiento que una que va a ser usada en una superficie como desinfectante, por ejemplo. Sí, le consultaba porque yo justamente como representante de la ANMAT formo parte del grupo de trabajo nanomedicinas del IPRP, que es un conglomerado de agencias regulatorias y demás, donde justamente uno de los problemas, que si bien existen ciertos lineamientos generales, como usted decía, EMA, FDA, HealthCana y demás, no existe un consenso entre todas las agencias, donde existen incluso definiciones muy distintas de lo que se considera una nanomedicina. Y eso es un problema para la industria, porque no sabe cuando tiene que desarrollar un medicamento bajo qué lineamientos se va a regir, si para registrarlo en la EMA o en la FDA, porque incluso el Doxil ha sido un ejemplo donde han sido aceptados por la FDA, pero no por la EMA, el genérico y demás. Entonces, un poco en función de eso, era un poco mi consulta. Sí, es pero todo un sí, tema. hay... Incluso, decime. No, decía que nos preocupa particularmente desde la dirección de biológicos del ANMAT porque estamos queriendo justamente formar un cuerpo para este tipo de nanomedicinas, considerando, como le decía, estas características particulares, y que sí, hay una gran cantidad de medicamentos ya en el mercado. El problema es con los que se nos vienen, ¿no? Y lo que se nos vienen cada vez tiene una tecnología más novedosa, lo cual dificulta aún más después la evaluación desde el punto de vista regulatorio. Sí, totalmente de acuerdo. Y la última, y no los molesto más, al menos por hoy, es, ¿usted considera que en un tiempo más o menos prudente estos modelos que ustedes establecieron podrían ser validados y poder utilizarse para la evaluación de medicamentos a punto de ser comercializados y demás? Mira, ¿vos te estás refiriendo a nuestros modelos en particular o en general los modelos? Nosotros, no, mira, te digo la verdad, ustedes. Somos un grupo de investigación, nuestro objetivo no es ofrecer modelos para las industrias, no es nuestro objetivo. Ahora, si nosotros podemos acompañar a alguien, podemos colaborar, o sea, nosotros somos un grupo de investigación y nuestra expertise es la nano, eso está claro. Usamos los modelos y estamos intentando difundirlos, desarrollarlos, mejorarlos, todo lo que quieran. Nuestro objetivo no es ese. Ahora, si vos me decís, podrían ayudar, podrían colaborar, podríamos hacer algo, totalmente abierto, totalmente disponible. Ahora, nuestro objetivo no es llevar el modelo a ese punto, es nuestro modelo. Sabiendo además que los modelos, como les dije, tienen un montón de limitaciones y no son de ninguna manera perfectos. Pero es como el primer paso, ¿viste? Y Mariano, bueno, felicito la iniciativa que tiene ANMAT y totalmente de acuerdo, y cualquier cosa que necesites estamos a disposición. Y sí, es re complejo, es súper complejo, por eso hay que saber mucho y estudiar todo el tiempo, y como vos decís, tienen cosas que cada vez son más sofisticadas, tenés que vos desde un punto de vista regulatorio decirle, tanta sofisticación, ¿redunda en un efecto terapéutico? ¿Redunda en algo? O, bueno,
Y sí, el tema, ya por empezar las definiciones, claramente, Estados Unidos tiene una definición, Europa tiene otra, y bueno, sí, ¿qué se considera nano, no? ¿Dónde está el límite? Si nano es el efecto o nano es el tamaño. Yo estoy por la que es el efecto, no lo puedes cortar en 100. Si vos tenés, porque es el ejemplo, 200 nanómetros, pero seguís teniendo un efecto nano, bueno, es nano. Pero bueno, hay mucho para discutir y no quiero aburrir a la audiencia por ahí en esto. Bueno, Mariana, un gusto conocerte. Muchísimas gracias. Yo quisiera hacer 2 comentarios respecto a este punto. Bueno, nosotros a través del IRAM tenemos el Working Group, que es el Comité Espejo de ISO de Nanotecnología, sí, donde se trabajan en todos los aspectos las normas ISO que hay en este campo, así que invito realmente, Mariano, a que se puedan acercar al IRAM, después te mandamos la invitación para que formen parte de este grupo de trabajo que en distintas universidades y entes académicos participan, así que bueno, realmente es un espacio en el cual creo que es importante que ustedes estén. Y por otro lado, ayer justamente la FDA sacó una especie digamos, de actualización referida a la nanotecnología, así que después también voy a compartir sobre lo que está, digamos, cómo trabajando la FDA en este aspecto. Así que, bueno, las 2 informaciones después mando en todo caso, por el de Jornadas Rama, esta información. Y bueno, a todos los que les interese la nanotecnología a través de entidades, y si no, si son empresas privadas, se pueden asociar al IRAM y formar parte de estos grupos de trabajo que realmente creo que somos comité espejo de lo que se hizo, ¿no? Así que, bueno. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta más que quiera aprovechar ahora que la tenemos a María José? Igual después, por supuesto, todos pueden comunicarse con ella por mail. Pero si alguien quiere, podemos aprovechar, tenemos un tiempito más disponible. O María José, si quieres aprovechar a hacer alguna aclaración o comentar algo más. Ay, hablé mucho, me parece. No, al contrario, estuviste muy clara, la verdad que fue muy bueno. Bueno, muchas gracias. Esa fue mi idea, ¿no? Tratar de eso. ¿Nadie más? ¿Alguien para hacer algún comentario? Además de que tenés un montón de felicitaciones acá en el chat. Bueno, gracias. Bien. Igual, si quieren, pero me parece que ya lo comentaste yo otra vez, Susana. Dale. Porque por ahí lo de la barrera intestinal, por ahí más es para medicamentos, qué sé yo, no sé si tanto para el control toxicológico, digamos, ampliado a otras cosas que no sean medicamentos, también puede ser, pero todo lo que es respiratorio sí puede ser ampliado, no solamente medicamentos, sino químicos y cualquier cosa de la que usamos. En realidad, ¿alguna vez probaron algo, digamos, dentro del modelo que ustedes tienen puesto a punto, en el respiratorio, algún químico, o sea, algún producto que no sea medicinal, como para chequear si... No, es un buen punto, no. Porque en realidad se podría ver, digamos... Sí, totalmente de acuerdo, Susana. Podría ser útil para la Argentina, digamos, tener un control de algún químico a nivel, porque ahí estarías evaluando la toxicidad respiratoria y te evitas tener el modelo de inhalación, que es muy complejo estandarizar cuánto le pones el animal, que eso es, bueno, para mí es un punto muy flojo, que si uno no tiene en el medio cuánto está respirando el animal, ¿cómo podés evaluar? Justamente, en modelo respiratorio el tema es la dosimetría, es uno de los grandes temas, lo que vos estás mencionando. Y también los sistemas que te permiten, nosotros usamos nebulización nada más, porque las partículas están diseñadas para ser nebulizadas. Pero obviamente hay otros sistemas de inhalación, polvo seco, bueno, etc. Así que ese es todo un tema. Como vos me decís, Susana, tenés razón, probarlo con algún químico que ya se conozca, por ejemplo, los datos en vivo, como para hacer una correlación. Sí, pero
Sí, pero hay que ver, y claro, el sistema de cómo se lo aerosoliza, ¿no? Eso es todo un tema. Eso es todo un tema y... Sí, pero es todo un tema en el en vivo también. Así que no es que es la misma dificultad que tenés Totalmente, sí. Es una buena punta, es un buen consejo que podemos hacer como para tenerlo de referencia. No te digo, no es una validación, pero es un punto, digamos, para chequear o constatar. Sí. Claro, exactamente. Sí, totalmente, de acuerdo. Bárbaro. Sí. Buena acotación. Muy bien, gracias Susana. ¿Alguna pregunta más que quieran hacer? ¿Algún comentario? María José, nuevamente, ¿querés hacer algún comentario final? Si no, vamos cerrando y... Bueno, como final, agradecer que me hayan invitado y agradecer a este espacio que han generado, que me parece que está muy bueno. Así que eso.